Estás escuchando Falta en Vido, el magazine de los domingos por Radio M, junto a Guillermo Acrich, Federico de Cailiet y Luis Moro. Ya lo decía la artística en este gran avance aquí. En Radio M estamos con Falta en Vido y una de las notas centrales que hablábamos rápidamente en la presentación es sobre salud. Algo ya nos decía, ya nos contaba Luis Alberto Moro, y tenemos que saludar al doctor Hugo Spinelli, ya lo anunciábamos, y tenemos que agradecerle también porque anda de recorrida por el país y nos está recibiendo con su tiempo muy amablemente en esta mañana de domingo, Luis. Sí, el doctor Hugo Spinelli, médico sanitarista, docente de la Universidad Nacional de Lanús, especialista en salud colectiva, doctorado en salud colectiva en Brasil. Bueno, queríamos charlar con él, Federico, acerca de lo que es el Sistema Único de Salud. Sí. Una idea que muchas veces aparece más bien ligado a lo académico, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo bajar esta idea al ciudadano de a pie, al ciudadano común? ¿Cómo hacer para que cualquier persona entienda que es necesario salir del esquema actual de salud para ir hacia otro? ¿Cómo está, Hugo? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver, es un tema muy complejo. Nosotros escribimos la idea de un sistema público de salud. Y lo que hay de fondo es cómo se entiende el tema de la salud y la enfermedad, o de la salud y la atención a la enfermedad, si se entienden como derechos o como mercancías. Parte de la confusión, fíjense que estamos hablando de salud, pero en realidad lo que estamos haciendo referencia es la atención de la enfermedad. Sí. La atención de la enfermedad depende del campo biomédico o de otras prácticas científicas. En cambio, el tema propio de la salud depende de otras cuestiones que no tienen que ver con un sistema único de salud, sino tienen que ver con alimentación, tiempo libre, aire, agua, un montón de cosas que donde el Estado puede regular mayor o menormente en función de que nuestras vidas transcurran en entornos saludables. Claro, lo que ustedes definen como determinantes sociales de la salud, los médicos. La determinación social, sí, porque si no le estamos asignando al campo de la biomedicina una actitud reparadora, es como llevar el auto al taller para que lo arregle. Pero nunca nos preguntamos por qué el auto no se descompone. Claro. Si yo estoy comiendo todos los días comida con conservantes, con insecticidas, obviamente que me voy a enfermar. Sí, sí, sí. Y cuando voy al sistema, ya el sistema me agarra reparando. Esta es una primera discusión. Sí, sí. Ahora, yendo a los sistemas de atención de la enfermedad, ahí la cuestión es si esto, que cuando yo me enfermo, si tener la atención es un derecho social o es una mercancía que yo, de acuerdo a cómo la pague, tendré mejor o mayor calidad. Esto es una discusión que excede al campo de los trabajadores de la salud y una discusión de la sociedad toda. Claro. Ahora, y hay fuertes intereses a empujarla a que sea una mercancía. ¿Por qué? Porque se mueve muchísimo dinero dentro de esto. Nosotros estamos gastando en Argentina actualmente casi el 10% del Producto Bruto Interno, que representan por año unos 45.000 millones de dólares aproximadamente. Sí, Entre es, gasto público, gasto privado y gasto de bolsillo de la gente. ¿Es el 10%? Gasto de bolsillo de la gente. Es el 10% de la riqueza que genera el país. De lo que produce el país. Por año. Por año. Exacto. Es casi el doble. En educación estamos gastando el 6%. Y en ciencia y técnica no llegamos al 1%, para tener una proporción. Bueno, esto entonces tenemos que pensar que ante semejante cantidad de dinero en juego, esto no se resuelve por una cuestión de hechos racionales, sino por intereses. Claro. Intereses que a veces lucran con la enfermedad. Intereses que generan medicamentos truchos. Intereses que generan procedimientos terapéuticos falsos. Intereses que adulteran internaciones. Entonces empieza a haber toda una cuestión de intereses que no tienen nada que ver con la salud o con la enfermedad, sino con los negocios. Claro.
Entonces ahí se transforma en un problema que excede el campo biomédico. Claro, está planteada la problemática, sí, tal como usted la define, Hugo, pero, digamos, para alguien de a pie, para alguien que va a un hospital, a un centro de salud o a un sanatorio tal vez, no tiene bien claro, gráficamente, por así decirlo, por qué hay que cambiar lo existente, ¿no? Porque tampoco entiende cómo funciona lo existente, ¿no? Bueno, es que sí. El sistema fragmentado, digo, ¿no? Esta fragmentación, los subsistemas de la salud, no lo alcanza a entender, quizás. En realidad, a la persona que es usuaria lo que le interesa es que resuelvan sus problemas. Claro, Es decir, le importa poco la financiación porque lo que estamos hablando es de algo que lo afecta muy profundamente su existencia. Es decir, tiene que ver con el dolor, tiene que ver con la vida, con la muerte de un familiar, con el nacimiento de hijos. Es decir, que son temas que tienen una implicancia subjetiva y afectos mucho mayor que cualquier otra transacción económica en el mercado. claro, Digo, entonces, no es que la persona, es decir, está firme porque prioriza el sistema público porque es amante del sistema público, sino que va a priorizar es la resolución de sus problemas. Y ahí va a tener que ver qué concurre. Además, con un hecho, que la salud es una cosa muy privada. La gente, nosotros vivimos los problemas nuestros de salud como hechos privados, porque algunos son muy íntimos también. Entonces, esa es la complejidad. Ahora, yo creo racionalmente que lo mejor sería un sistema público, pero ese sistema público no se implementa por ley y fundamentalmente el problema que tienen los sistemas públicos es cómo hacemos para que los profesionales trabajen el tiempo que tienen que trabajar y por el cual se les paga un sueldo. claro, Porque si la gente va y el hospital atiende solamente a la mañana, el trabajador trabaja a la mañana. Y cuando él quiere ir a la tarde no está, el hospital funciona solamente la guardia se llena de gente. Entonces, claro, después cuando la persona esa acude a comprar un seguro de salud, claro, despotricamos. Pero bueno, entonces tenemos que ver cómo mejorar. Y esos profesionales que laburan en 4 o 5 lugares, lo que están haciendo es afectando lo público. sí, sí, claro, porque lo único que queda es la posibilidad de ir a una clínica o a un sanatorio por la tarde. Sí, que tampoco lo van a atender mejor, esa fantasía de decir, porque uno quien tiene un seguro privado de salud sabe que conseguir un turno con un especialista le cuesta a veces 1 mes o 2 meses. Excepto que vaya y pague en contado, pero si tiene una cobertura... ahora, no es un problema que esté pasando en Argentina solo, No, son está problemas claro. mundiales, y hay una presunción de que se está yendo hacia un precipicio, porque no es que tenemos un 10% de gasto y ahí se paró, es decir, eso va creciendo con el tiempo. Entonces es una cosa muy loca que uno podría, yo siempre asocio con aquella película de Thelma y Louise, cuando las 2 muchachas deciden acelerar el motor y tirarse al cañón del Colorado. Sí, Falta racionalidad, falta regulación del Estado que ponga límites a muchos desaciertos y locuras que tiene el sistema, que van desde tecnologías obsoletas, sobreuso de tecnologías, medicamentos, profesionales que no cumplen sus horarios, prácticas que no tienen basamento científico, prácticas que son solamente de negocios, coimas entre comillas que reciben los profesionales por recetar determinados medicamentos o determinadas cuestiones. Entonces hacen un sistema muy desordenado, muy caótico, que falta racionalidad y con profundas desigualdades. Es decir, las desigualdades sociales se expresan perfectamente en las formas de morir, de enfermar de la gente, de acuerdo a donde viven, y nuevos problemas que afectan a la salud de la gente que no tienen nada que ver con el campo de la biomedicina. Si nosotros agarramos los jóvenes, hoy los jóvenes en Argentina entre 10 y 29 años, si son sumo mujeres y varones, el 50% muere por causas violentas, y si tomo solamente varones, el 75% muere por causas violentas. Es decir, que ahí hay causas sociales que no tienen que ver con el sistema único de salud. Causas sociales que tienen que ver con otras cuestiones como es la disponibilidad de armas, como son caminos inseguros,
vehículos que no tienen condiciones de seguridad, falta de empleo para los jóvenes. Si la salud la enfermedad es una expresión de las desigualdades de una sociedad, Claro, en la cual un sistema único podría asegurar disminuir las desigualdades en el acceso y en algunos tratamientos, pero hay que hacerlo funcionar. Y a diferencia de otras organizaciones, estas organizaciones no se manejan desde la cúpula, porque el trabajador de la base tiene mucha autonomía, y es muy difícil hacer aquel proceso de control de la fábrica vía el capataz. El profesional entra a un consultorio y tiene una autonomía, porque el trabajo en su naturaleza no es de índole industrial, sino es de índole artesanal. claro, Por lo tanto, depende mucho del interés que le ponga el artesano en hacer su trabajo, porque yo no lo puedo predefinir a priori cuánto tiempo lleva ni qué va a hacer. En síntesis, lo que yo les estoy diciendo es las organizaciones mal llamadas de salud son organizaciones sumamente complejas y la sociedad no tiene claro todavía la complejidad. Son organizaciones que trabajan con objetos muy difíciles de entender en el mercado, como son la salud, la vida, el dolor, que funcionan 24 horas o 365 días del año. Y que además pueden ser objeto de interesantes negocios que expresan ese 10%. Un sistema único de salud podría ser un parche para algunas cuestiones, pero la sociedad se debe una discusión de a fondo de muchas otras cuestiones. Por ejemplo, si el desarrollo productivo económico que vamos a hacer va a ser a costa de aceptar que algunos ciudadanos se enferman y se mueren. Es decir, ¿vamos a extender la soja a pesar de que el glifosato genere malformaciones? claro. Sí, la discusión sobre la estructura productiva es inherente y está totalmente ligada a la salud, a la A las salud, formas en que se enferma y se muere un pueblo. seguro. Bueno, a esto justamente iba yo, quería consultarle, doctor, y creo que me lo ha respondido también en estas últimas consideraciones que comparte con nosotros, el tema de pedirle a modo de una evaluación o una opinión personal, creo que es calificado para ello, altamente calificado diría yo, sobre el rol del Estado en este sentido, ¿no? Si sabemos que esto es una cuestión de querer, de poder, o de no querer, o de no poder, ¿no? Porque también están estas cuestiones que tienen que ver con los intereses económicos. A ver, hay algo que es muy interesante analizar, que es ninguno de los gobiernos progresistas de América Latina, de izquierda, centro izquierda, como querramos llamarle, me estoy refiriendo a Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile en algunos de sus gobiernos con la Bachelet, ha logrado meterse con el tema de salud. Inclusive Brasil ha retrocedido en la temática. Eso es muy llamativo y expresa la complejidad que yo les expresaba anteriormente. Es decir, estos gobiernos han decidido abordar otras peleas más cortas que la pelea de la salud, por el hecho de la concentración de decisiones, insisto, no está en el ministerio. No es que un presidente define, hágase un sistema de salud y los médicos cual obreros obedientes van a la fábrica y hacen eso. El juego de las corporaciones es muy fuerte con una cosa que es la salud de la gente. Nosotros tenemos cosas terribles, por ejemplo, a nivel privado, en la Argentina hoy, se está haciendo entre un 80 y un 85% de cesáreas. Eso es una barbaridad desde el punto de vista sanitario. La OMS aconseja el 15%. Que han ganado el consenso de la gente, sobre todo de las mujeres jóvenes, que han naturalizado la cesárea como la mejor forma de un parto, desconociendo que ponen en riesgo la vida del chico, la posibilidad de ellas de tener una multiparidad, producir mayores gastos, pero producen consensos y avanzan, y entonces un gobierno se ve muy difícil de poder entrar en esas cuestiones, porque entrar a discutir eso le implicaría un desgaste político muy alto. Claro. Entonces no entran en la agenda del Estado. Claro, una Lo mismo chica, que el aborto. una chica que ya está convencida culturalmente, que ya esta idea
penetró en su cabeza, ¿no? De lo bueno, entre comillas, que es digamos, este tipo de intervenciones, las cesáreas, digo, sería un voto en contra, digamos, para un político, ¿no? Exactamente. Un voto y un conflicto. Y un conflicto, porque claro. eso lo usarían los medios para decir las libertades de la señorita que quiere un parto no doloroso, es obligada a hacer un parto doloroso por el gobierno, y entonces dice el tipo, no, pero pará, a ver, tengo frentes. Claro, y ahí dejamos de lado como sociedad la discusión sobre el negocio que se está planteando, ¿no? Porque esto crece, ¿por qué? Porque permite un mayor lucro, un mayor lucro y una mayor comodidad. Claro. Si yo tengo que hacer un parto natural, no sé a qué hora puedo hacerlo. En cambio, yo tengo que hacer una cesárea, la programo y puedo ir al cine como médico. Claro. En cambio, si yo dejo que la naturaleza siga su desarrollo, no puedo programar ir al cine. Claro. Entonces interfiere en mi vida. Preservo mis tiempos y pongo en riesgo la salud de ese chico, que puede ser un prematuro tardío, que puede tener complicaciones por la anestesia, o los riesgos de una cirugía, que sí es una cirugía y una anestesia para la madre. Claro, claro. Pero eso no está en discusión. Lo que se ha instalado es que el parto es una cosa dolorosa y horrible. Claro. Todos estos temas, evidentemente, los tenemos que debatir socialmente. Digo, ¿cómo ir hacia el sistema único de salud? Y bueno, lo primero es un debate muy fuerte, cultural, ¿no? Lamentablemente, Hugo, se nos termina el tiempo en esta entrevista. Seguramente vamos a volver a charlar sobre el debate cultural, sobre, digamos, cómo hacer, por lo menos tirar algunas líneas, algunas ideas de cómo ir dando esta pelea cultural, este debate cultural, para que construya viabilidad a la idea de un sistema nacional de salud. Claro. No es una estrella fugaz. Claro. El análisis de lo que está pasando con la ley de fin de los manicomios, la ley de salud mental, es un caso paradigmático de eso. Porque tenemos la ley, pero la implementación está teniendo profunda resistencia. Es así. Por distintos actores. Entonces, una cosa es la ley escrita en papel y otra cosa cuando la ley se implementa, los efectos que produce. Doctor, muy amable, muy rica la charla esta, y lo comprometemos a renovarla y a seguirla aquí en Falta en Vivo. Ok, con gusto. Un abrazo grande, abrazo. que pase un buen domingo. El doctor Hugo Spinelli hablando de este tema tan interesante en este Falta en Vivo que continúa. Hoy tenemos entrevistas espectaculares para compartirla en esta mañana de Radio M.